¿Cómo añadir un cuestionario a nuestro curso de Moodle? En primer lugar, entraremos dentro de nuestro curso como profesores y pasaremos al modo edición. Una vez que hemos pasado al modo edición, nos vamos al bloque en donde queremos añadir esta actividad y la agregamos. Como siempre, vamos a pasar a una página inicial de ajustes iniciales en el que tendremos que poner el título, una descripción y pasamos a definir los parámetros más importantes. El primero, el tiempo. Depende de cuál sea el objetivo del cuestionario. Si es una actividad de repaso, a lo mejor nos interesa que esté siempre disponible. Si es una actividad que va a funcionar como un examen, pues a lo mejor es interesante cuando queremos cerrar el cuestionario o abrirlo. También podemos determinar el tiempo máximo que vamos a dar a los estudiantes para hacerlo. Recordad que lo tenemos que hacer en minutos. Y si damos más de una oportunidad, el tiempo que tiene que pasar entre las diferentes oportunidades. También podemos decidir cuál es el número máximo de preguntas por página. Si lo dejamos sin límites, el usuario lo va a poder elegir. Y si queremos barajar las preguntas y barajar la respuesta dentro de las preguntas. Yo voy a poner todo así, de esa manera a cada alumno le va a salir un cuestionario con aspecto diferente. El número de intentos permitidos también podemos definirlo. Si cada intento se basa en el anterior y el modo adaptativo, significa que vamos a poder guardar las respuestas y en el segundo intento modificarlas. También si el método de calificación permite este método adaptativo, es decir, si vamos a penalizar el segundo o el tercer intento. Y algo importante que no he dicho antes es que el modo adaptativo le va a salir al usuario en cada una de las preguntas la posibilidad de ir calificando pregunta por pregunta. A lo mejor si vais a hacer este cuestionario tipo examen, esto pues no es interesante, nos interesa que se califique justo al final. A mí es muy importante lo de revisar opciones. Revisar opciones, esto es revisar opciones por parte del alumno. Es decir, una vez que acaba el cuestionario, si nos interesa que vean las respuestas, las soluciones, las puntuaciones, etcétera, justo después de cada intento, más tarde, mientras el cuestionario todavía está abierto, pero un poquito más tarde, o cuando se cierra el cuestionario. Por experiencia, cuando vas a aplicar este cuestionario a varios grupos, es interesante hacerlo, mostrar todo una vez que se ha cerrado el cuestionario. De esa manera te evitas que se soplen las preguntas. Pero, como ya os digo, depende de cuál sea la filosofía de trabajo y para qué vayáis a utilizar esta actividad. La seguridad del navegador también la podemos definir y también funciona bastante bien. El mínimo sería poner una contraseña. De esa manera, hasta que no das la contraseña, los alumnos no van a poder hacer el cuestionario. Si es una actividad de repaso, pues no tiene ningún sentido poner la contraseña. También podemos decidir que se haga desde una determinada dirección de red. Podemos poner 10.0.0 si es la dirección interna de nuestra red. De esa manera, si no es un ordenador que pertenece a esta red, no vamos a poder visualizar el cuestionario. De esa manera nos aseguramos, por ejemplo, que un determinado test solamente se pueda pasar desde un aula concreta. Los ajustes comunes del módulo ya son los habituales y con eso ya tendríamos definido el cuestionario y sus parámetros generales. La segunda parte va a ser empezar a trabajar y añadir preguntas. Una vez definidos los parámetros generales de nuestro cuestionario, pasamos a la segunda fase, añadir preguntas. En este caso todavía no hemos añadido ninguna pregunta, por lo que este banco está totalmente vacío. Fijaros que lo primero que me aparece es añadir la categoría. Las categorías son simplemente una manera de organizar mis preguntas en diferentes contenedores. Si nos vamos aquí a categorías, yo puedo decidir crear una nueva o anidarlos de manera diferente. Para crear una categoría nueva realmente es muy sencillo. Vamos a poner aquí ejemplo de categoría. Es importante poner una descripción y definir cuál es el padre, porque al final, como veréis, van a estar anidadas. En este caso, fijaros, el ejemplo
está colgando del valor por defecto para el curso de práctica. Entre paréntesis tenemos el número de preguntas que están dentro de esa categoría. En este caso, como todavía no hemos empezado, las tenemos todas a ceros. Bien, empecemos a crear una pregunta. En la parte de teoría tenéis la definición de todos estos tipos y además cuáles son los parámetros que necesitan. En este videotutorial vamos a añadir una de verdadero o falso para que veáis cuál es el procedimiento general. En principio siempre vamos a poner un nombre de pregunta, en este caso no es descriptiva sino de verdadero o falso. Vamos a poner una pregunta difícil. Y a continuación tenemos, si queremos mostrar una imagen, aunque fijaros que como tenemos aquí el editor HTML también lo podríamos usar con el método habitual dentro de un editor HTML. La retroalimentación general, que es el comentario que se va a mostrar al alumno una vez que haya calificado el cuestionario, y cuál es la respuesta correcta. En este caso nos gusta muchísimo Moodle y vamos también a poner un comentario a esta respuesta. También, si la respuesta es equivocada, pues lo podemos comentar. ¿De acuerdo? Bueno, con guardar cambio ya tendríamos la pregunta. Va a aparecer ahora en la lista, ¿vale? Me voy a ir aquí a cuestionario porque lo que quiero ahora es añadir preguntas, ¿vale? Y volvemos a la página inicial. Fijaros que ya tengo aquí en la lista una preguntita y simplemente dándole a esta flecha le añadiremos al cuestionario. En el cuestionario tengo una calificación máxima por defecto de 10, pero esto yo lo puedo cambiar, con lo cual va a ir ponderando las calificaciones y puedo bien visualizarla o bien editar. Visualizar puede ser importante para ir viendo cómo queda, cuál es el aspecto final de la pregunta, y también rellenar con la acción correcta para ver que efectivamente lo hemos hecho bien. Vale, pues eso sería la manera de añadir preguntas. En el momento que tengamos bastantes, podremos dar a la vista previa para ver cómo se vería el cuestionario. Fijaros, yo había definido que teníamos 55 minutos, ya empezó a correr el tiempo y, como siempre, al final dos botones: guardar para ir guardando el cuestionario y prevenir que se nos vaya la luz, por ejemplo, y enviar todo y terminar, con lo cual estaríamos entregando el cuestionario y daríamos paso a que el profesor lo evaluara. Algunas cosas importantes también y muy interesante es que tenemos la opción de importar y exportar, ¿vale? Esto, ¿por qué puede ser interesante? Porque a veces tenemos baterías de preguntas en otro formato, como puede ser en Word, y podemos utilizar un fichero de este tipo siguiendo alguna de esta nomenclatura de estos formatos para importarlo directamente a Moodle. Las dos más interesantes pueden ser el formato de Moodle XML, si tenemos un cuestionario que hemos exportado previamente de otro curso, y el formato Icon y el formato GIF. El GIF es con mucho el más completo, y si os vais aquí a la ayuda vais a encontrar una definición de este formato y realmente es muy sencillito. Leéroslo porque realmente es fácil. Y por supuesto el formato Icon, que es el más sencillo, que solamente permite las preguntas de este tipo, fijaros, de opciones múltiples, pero que realmente es una manera muy fácil de escribir una batería de preguntas e importarlas directamente, quizás más rápido que el ir una por una. Espero que os haya sido útil y que os animéis a crear cuestionarios que sean realmente útiles para vuestros alumnos.